Romanos 8, 17 al 18. Romans 8, verse 17 through 18. Me autoriza con un amén. And let us know you have it with an amen. Y la palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Qué lindo Dios. And the word is read in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. And if children, also heirs, heirs of God, and joint heirs with Christ, if we suffer together with him, so that together with him we may be glorified. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de Qué manifestarse. lindo. For I am certain that the afflictions of the present time are not comparable with the glory to come that is to be manifested in us. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera en que nosotros ha de manifestarse. For I am certain that the afflictions of the present time are not comparable with the glory to come that is to be manifested in us. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Padre, una vez más, Señor, te pedimos que seas tú, Dios mío, glorificándote en esta mañana. Que seas tú, Padre amado, ministrando nuestros corazones a través de tu palabra. Padre, pasa carbón encendido, que no salga palabra de mi boca, que no venga directamente del cielo, Dios. Al final del día y de la hora, Señor, te daré la gloria solamente a ti, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Puede tomar asiento? You may be seated. Aleluya. Gloria a Dios. Amén, ¿verdad? Hermano, yo leímos 2 versículos, pero repetí el versículo 18. We read a couple of verses, but I repeated verse 18. Precisamente porque el tema de esta mañana, For the precise reason that today's theme is de dolor o sufrimiento a gloria. pain or suffering to glory. De dolor o sufrimiento a gloria. From pain or suffering to glory. Por tanto, dice la palabra que juntamente con Él seamos glorificados. As the word says, in him we shall be glorified. Pero para eso también tenemos que padecer con Él. But for that, we also have to suffer with him. Ahora bien, antes de hablar sobre la gloria de Dios, Now, before I speak about the glory of God, tenemos que hablar de lo que son los sufrimientos y los dolores. we have to talk about what is the suffering and pain. Sabemos que en muchas ocasiones, We know that on many occasions, cuando hablamos de dolor o de when we sufrimientos, speak about pain and suffering, normalmente recibimos como respuesta, we normally receive as a response es por un propósito that is for a purpose, y que es voluntad de Dios and is the will of God, para que podamos hacer aquello para el cual fuimos llamados. so that we can do what we were called to do. However, sin embargo, Sin embargo, hoy no me quiero enfocar Today en I el propósito, today I don't want to focus on the purpose, porque el propósito es el trabajo y la labor because the purpose is the work and the labor que nosotros hacemos that we do para cumplir ese propósito. to fulfill that purpose. Sin embargo, me quiero enfocar en lo que es However, I want to focus on what is la recompensa. the reward. Porque sufrimos y padecemos no solamente por un propósito, sino porque al final del día vamos a recibir una recompensa. Amén, Because we go aleluya. through pain and Sí, Señor. suffering not only for what our purpose is, but also for the reward. Por tanto, vamos a entrar en lo que es el dolor o el sufrimiento. Therefore, let's enter into what is the pain and suffering. Amén, temperatura normal. Gloria a Dios. ¿Qué es el sufrimiento, amado? What is suffering, beloved? Dice, hecho de sufrir o padecer dolor físico o moral. It is the fact of suffering or suffering physical or moral pain.
sufrir o padecer suffering or going through physical or moral pain, dolor pain, físico o moral. be it physical or moral. Ahora, ¿qué es el dolor? Now, what is pain? El dolor tiene dos definiciones. Una de ellas es la percepción sensorial, localizada y subjetiva, que puede ser más o menos intensa, molesta o desagradable, y que se siente en una parte del cuerpo. Now, what is pain? Pain has two definitions. The first one is it is localized and subjective sensory perception that can be more or less intense, annoying or unpleasant, and that is felt in a part of your body. Por tanto, eso se refiere al aspecto físico del dolor. Therefore, that is what is physical pain. Ahora, la otra definición dice sentimiento intenso de pena, tristeza o lástima que se experimenta por motivos emocionales o anímicos. Now, the second definition is intense feelings of pain, sadness, or pity that is experienced for emotional reasons. O sea, esa segunda definición se refiere al aspecto emocional que nosotros experimentamos. In other words, that second definition is it has to do with the emotional pain that we suffer. So, pasamos dolor físico y pasamos dolor emocional. So we go through physical pain and emotional pain. Lo cierto es que yo no sé si usted recuerda, pero nosotros no fuimos creados para pasar por dolores o sufrimientos. What is true is, I don't know if you remember this, but we weren't created to feel pain. Nosotros fuimos realmente creados para gozar de estar en la presencia del Señor continuamente. In our reality, we were created to be in the presence of God and be joyful in the presence of God continually, forever. Pero en el principio, Adán prevaricó contra Dios. But in the beginning, Adam and Eve, they failed and they sinned against God. Pecaron contra Dios, por consiguiente hoy nosotros estamos en la condición humana que estamos viviendo, donde constantemente pasamos dolor y pasamos sufrimiento, tanto físico como emocional. And due to the cause that they sinned, now we are to suffer pain and all suffering, morally and physically. There you go. There you go. Amen. There you go. There you go. Amén. Pues yo no sé si usted entiende, mi hermano, que ese dolor y ese sufrimiento que nosotros pasamos es lamentablemente porque fuimos destituidos de la gloria de Dios. And I don't know if you understand, but that pain and the suffering that we feel is because we were separated from the glory of God. Nuestra meta debería ser llegar y entrar y poder disfrutar de la presencia de Dios en nuestras vidas. Our ultimate goal should be to be in the presence of God and to enjoy the presence, dwelling in the presence of God the rest of our lives. Entonces se nos hace difícil comprender que esto es posible. And it makes it real hard for us to understand that this is possible. Pero hoy yo te quiero venir a hablar But today I want to talk to y you, te quiero presentar el cuadro de Jesús. and I want to present to you the picture, the whole picture of Christ. Cristo siendo Dios, Jesús siendo Dios, Jesus being God, estaba toda en la comodidad del reino, sentado a la diestra del Padre. with all the comfort of being sat at the right hand of the Father. Jesús no tenía necesidad de venir al mundo a hacerse hombre, sufrir y padecer. Jesus had no need to be amongst men and suffer for us. Pero decidió hacerlo por amor a usted y por amor a mí. But he decided to do it for love, for the love of the brethren and for love of myself. Nosotros a veces no entendemos, pero creo que recientemente vimos un drama donde pudimos ver el sufrimiento de Jesús encarnado. Recently we've seen the whole like a play that we performed before everyone, and it was about the crucified Christ. Y nos enfocamos en el dolor físico.
and we focus on his physical pain. Porque Jesús tuvo que pasar mucho dolor. Because Jesus had to suffer much physical pain. Fue latigado, He was whipped. le pusieron corona de They espinas, put a crown of thorns on his le head. espetaron una lanza en el costado, They stuck a sword in his side. le escupieron, They spit on him. lo maltrataron, They treated him poorly. tuvo que cargar una cruz, un madero. He had to carry a cross on his back. No era un madero pequeño, hermano, que simplemente estaba aquí, era un madero grande donde él quedaba elevado a una altura. It wasn't the small cross that we seen here. It was a big piece of wood that he was hung on the cross with. No era un 4x4, no era un 4x4 de lo que usamos aquí regularmente. It wasn't a 4x4 that we use here regularly. Fue un madero sólido para que aguantara el peso de él. It was a solid beam to hold his weight. Pero por encima de eso, But on top of that, Jesús tuvo que ser crucificado y tuvo que ser clavado no una, no dos veces, sino tres veces para reafirmar que nosotros pudiéramos entrar a la gloria de Dios. Christ had to be nailed, not once, not twice, but 3 times, so that we can enter into the glory of God. ¿Se imagina usted el dolor que pasó Jesús? So could you imagine the pain that Jesus felt? Yo creo que decimos que sí, pero no lo entendemos. I think sometimes we say yes, but we really don't understand. Ahora, ¿qué tal el dolor emocional que Jesús pudo haber pasado? Now, what about the pain, the emotional pain that Jesus must have felt? Pensamos que no, porque Jesús era Dios. We think not, because Jesus was God. Pero Jesús fue un niño, But Jesus was a child. fue joven, He was a youth. fue adulto. He was an adult. Y una vez comenzó su ministerio, comenzó su cruz. And once his ministry started, the cross, the passion of the cross started. Jesús fue traicionado, Jesus was betrayed, betrayed. fue vituperiado. He was They spoke badly about him, yeah, he was they spoke lies about him. murmuraron, They murmured against him. como quien dice, lo vendieron. As the scripture says, they sold him. ¿Usted se imagina el dolor que tuvo que haber sentido Jesús no solamente en su carne, sino en su espíritu? Could you imagine the pain that Jesus had to feel not only in his flesh, but in his spirit? A veces se nos olvida el aspecto emocional porque estamos tan enfocados en su carne y en lo que él ha hecho. Sometimes we forget about the emotional aspects because we're so focused on what we've seen in the flesh. Pero es interesante cuando hablamos de las 7 palabras. But it's so interesting that when we talk about the last 7 words, Dice Mateo 27:46 Matthew 27:46 says, que donde nos explica bien claramente que el dolor no fue solamente físico, sino que fue emocional. that explains clearly that the pain was not only physical but emotional. Donde dice cerca de la hora novena, When it says around the 9th hour, Jesús clamó a gran voz diciendo: Jesus cried out with a loud voice saying, Elí, Elí, lama sabactani. Eso es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Eli, Eli, lama sabachthani. This is, my God, why hast thou forsaken me? ¿Cuántas veces usted le ha dicho al Señor, And how Dios mío, ¿por qué me has abandonado? How many times have we asked the Lord, Lord, why have you abandoned me? ¿Cuántas veces has sido dolido en tu piel, en tu carne? How many times have you felt pain in your body, in your ¿Has flesh? sido diagnosticado con cáncer? You got diagnosed with cancer. ¿Tuviste problemas con la vesícula? You had problems with your bladder, gallbladder. ¿Te lastimaste la rodilla? Your knee got hurt. ¿Perdiste tu trabajo? You lost your job. ¿Te traicionaron? They betrayed you. ¿Levantaron mentiras en contra tuya? They lifted up false witness against you. Y en ese momento dijiste: In that moment you said, Señor, pero ¿por qué tú lo Lord, permites? why did you permit this? Y volvemos otra vez a pensar, Jesús pasó esto, pero Jesús era Dios. And we start to remember this again. God went through this, but Jesus went through this, but he was God. Para él tuvo que haber sido mucho más For fácil. him it must have been so much more easy. ¿Usted verdaderamente piensa que para él fue más fácil? Could you
Do you sometimes think that for Jesus it was a little bit easier? Fue igual de difícil. It was, Porque era carne como usted y yo. it was just as difficult. He was in the flesh. Pero para As él much no as the fue Spirit. imposible permanecer fiel a su propósito para nuevamente regresar a su estado de gloria. But for him, it wasn't impossible for him to return to his state of glory. Ahora, para que sea un poquito más fácil y usted y yo podamos entender que no le fue posible porque era Jesús, Now, so that it could be a little bit easier for you to understand that it wasn't just easy because he was Jesus. vamos entonces a la palabra. Let's go now into the Word. Vamos a hablar de personajes de la palabra Let's talk about personalities in the Word que sufrieron that suffered en lo físico, in the physical en lo emocional, and the emotional, pero pudieron permanecer fiel but they can still remain faithful. y pudieron ver la gloria de Dios manifiesta en sus vidas. And they can see the glory of God manifested No in their lives. solamente manifiesta en sus vidas, sino que pudieron verla y pudieron ser. Not only manifested in their life, but they could see it and they could They were able to be. Anda, en inglés y español. Pudieron verla manifiesta en su estado de gloria. they would see it manifested in the state of glory. No solamente en la tierra, Not only on earth, sino una vez murieron. but after they died. ¿Cuál es nuestra meta? What is our goal? ¿Cuál es nuestra meta? Which that is our goal. Oh, which is our goal. Amén. Vamos a hablar un momentito de José. Let's Todos talk, conocemos a José, let's talk a little bit about Joseph. We all know Joseph, un joven a young man. donde a su corta edad, quizás a los 17 años, When at his early age, when he was about a teenager, about 16, comenzó a sentir dolor. he started to feel pain, Dolor emocional, emotional pain, probablemente físico por las necesidades que pasó, probably physical pain from the necessities that he had. Gracias Dios, aleluya. Aleluya. sus hermanos no le hablaban, His brothers wouldn't talk to him. sus hermanos le odiaban, His brothers hated him. They despised him. sus hermanos lo traicionaron. His brothers betrayed him. Ahora, yo no sé si usted tiene problemas con alguna persona, Now, I don't know if you have a problem with anyone. puede que esa persona le tenga odio, It could be that that person hates you, pero puede ser hipócrita y le habla. or he could be a hypocrite and talk to you, Y usted no lo sabe, por lo tanto no le duele. and you don't know it, so it doesn't hurt. Pero entonces cuando no le hablan, But when he don't talk to you, entonces ya empieza a sentir la incomodidad. you start feeling uncomfortable. Ya luego de eso, fue traicionado, fue abandonado. After that, he was betrayed. He was abandoned Por sus hermanos. for his brothers. So usted puede que lo odien, puede que no le hablen, So someone could hate you or not talk to you, pero cuando lo abandonan y le dan la espalda, but when they abandon you and give you their back, el dolor es aún mayor. the pain is even further major, Y mucho más cuando es de tu familia o de alguien querido. or much more when it's your family or somebody that you love. Luego de eso, After that, fue un esclavo, he was a slave. lo vendieron, They sold him. lo comercializaron. They put him for auction. Eso significa que el dolor no fue solamente emocional, sino que fue físico. That means his pain wasn't only emotional but also physical. Y una vez se estabiliza, And once he's stabilized, y ya pues qué remedio, aceptamos el dolor y seguimos hacia adelante. and the remedy is that we accept the pain and we keep moving forward. Y llega a este lugar, a la casa de rey Potifar, And then he ends up in the house of Potiphar, the King Potiphar. y dura 11 años. He's there 11 years. Después de 11 años, yo no sé si usted piensa que usted ya ha obtenido cierta estabilidad. After 11 years, I don't know if you ever obtained stability. Si usted lleva muchos años con una persona maltratante,
If pero you're- ya lo aceptó. If your years with somebody who mistreats you, but you already accepted Si está it. en un trabajo donde no le aprecian. If you're in a job where they don't appreciate you. Si usted está en un estado financiero donde usted piensa que ya no va a haber respuesta. If you're in a financial state where you feel like this is over, I don't have no remedy. Pero dura ahí un tiempo porque ya entró en su comfort zone. But you entered into that time and you have entered into the comfort zone, into the comodidad, zona de comodidad. Pero resulta que cuando ya estamos cómodos, así le pasa a José. But as a result, when we're comfortable, that's exactly what happened with Joseph. Viene la esposa de Potifar y lo tenta. Potiphar's wife comes and tempts him. Y trata de acostarse y tener relaciones con él. Y José dice, espérate que esto no es conmigo, me voy. And Me voy. tries to sleep with him and have relations with him. But Joseph said, nope, this is not of me, I'm gone. Y se va y se acabó su estabilidad. Y ahora comienza otra vez otro proceso de dolor, de abandono, de traición. And his stability is gone, and now he enters in another state of being betrayed, another state of pain. Pero resulta que en ese proceso José como quiera se mantiene fiel. But it results that even within that process, Joseph remained faithful. Se mantiene fiel, por lo tanto, más adelante podemos ver cuál es el resultado de la fidelidad de José en el transcurso de ese dolor y de ese sufrimiento que pudo pasar. And he remained faithful so much so that later on we were able to see everything that Joseph went through and remain in his faithfulness. En medio de su dolor, él permaneció fiel. In the middle of his pain, he remained faithful. En el medio de su dolor, mi hermano, permanezca fiel. In the midst of his pain, he stayed faithful. Permanezca fiel, porque podemos ver que al final de la jornada José pudo gobernar el pueblo y hacer lo que Dios tenía para él, pero no solamente cumplir su propósito, sino ver la gloria de Dios manifiesta en su vida. He stayed faithful, and we can see it because through his journey, we see that Joseph ended up remaining faithful, and he remained faithful And he and was able to see the glory of God. did not abandon his people and was able to see the glory of God. Mientras él pudo ver la gloria de Dios y él se pudo While enfocar he could see the glory of God and he could be focused and he stayed focused en quien él era, in who he was en quien Dios le había destinado a and ser, who God had destined him to en be. quien Dios le había revelado a través de su sueño quién iba a God ser. revealed to him in his dream who he would be. No importó el dolor y el It sufrimiento, didn't matter the pain and suffering he went él through. pudo ver la gloria He de could Dios see the manifiesta glory en of su God vida, manifested in his sin life. importar todo lo que había sucedido. All that he has been through. Mi hermano, eso es un ejemplo que todos conocemos Brothers, y that es is an example impactante. that is very impactful, that we can see that's very impactful. Ahora hablemos de Job. Now we talk about Job. Hablamos de un hombre que estaba conforme al corazón de We Dios. talk about a man who was conforming to the heart of God. No sé si ven el patrón, son hombres que están en agrado de Dios y que Dios se revela a sus vidas. I don't know if you can see the pattern here, but these are godly men who obeyed God and honored God in their lives. Y usted se pregunta en medio de sus circunstancias, Señor, pero yo estoy haciendo lo que tú quieres que yo haga. And ¿Qué you está ask yourself pasando? in your situation, God, I'm doing whatever I have to do. What is going on? Pero veamos a Job. But we see Job. Job pierde su ganado, Job loses everything he owns, todas sus propiedades. all his property. Aún mayor pierde a su familia, sus hijos. Even greater than that, he lost his family, his children. Hablemos de un dolor emocional que nos rompe. We're talking about emotional pain that would break you. Ese dolor que hace que tú no quieras seguir hacia adelante, no importando cuál sea su meta, That pain ya that se makes quieres you rendir. not want to move forward. No matter what your goal is, you want to give up. Pero Job continuó. But Job continued.
aún así es juzgado. even while he was judged. Sigamos hablando del aspecto emocional del dolor de We Job. keep talking about the emotional aspect of Job. Vienen sus amigos quienes él piensa His friends come that the ones he thinks que le van a ser fiel, that are going to be faithful, le cuestionan en qué has pecado. they question him and say, where did you sin? Y Job está, que yo no he hecho nada. And Job is like, I haven't done anything. Yo me imagino a Job cuestionando y buscando. ¿Qué I can yo imagine he Job hecho? questioning. ¿Qué and yo asking, hice? What did Yo I le he do? sido fiel a mi esposa. I have been faithful to my Yo he wife. trabajado. I've worked. Yo he cuidado de mis I've taken hijos. care of my children. Nunca me fui por ahí a I janguear. never went out there to hang out. Nunca me fui a I beber. never went out to drink. Yo hice lo que tenía que hacer y aún así estoy siendo juzgado y estoy pasando. Everything I had to do, and even with that, I'm still being judged and I'm still going through Y estoy pasando por una a situación situation completamente literal, emocional y físicamente completely emotional, literal, and physically. encarnecedora. Porque, I'm being scorned porque literalmente en su carne because literally in his flesh, él pudo sentir el dolor que causa la lepra. he could feel the pain that was caused by leprosy. Y usted se imagina un hombre con lepra, And could you imagine a man with leprosy sin hijos, without his children anymore, sin propiedades, with all of his properties being taken, aislado? isolated? Porque cuando usted tiene lepra, usted tiene que estar aislado, no puede ser parte de la comunidad. Because when you had leprosy in those days, you couldn't be a part of the community. You had to be ¿Cuántas veces isolated. usted ha tenido alguna condición física y a causa del COVID a usted le dicen no puedes salir, te tienes que quedar solito aparte porque te vas a enfermar o vas a enfermar a otros? How many of you had a situation where you went through something physically that you couldn't contaminate anyone, so you had to stay within your own isolation, like the COVID, perhaps, for example? ¿Cuánto ha dolido tener que estar lejos de su familia? How much did it hurt to have to be away from your family? No poder ver a sus padres, You can't see your parents, tus hermanos, your brothers, tus sobrinos, your nephews, muchas veces tus hijos si están en un lugar lejano, en otro estado, en otro país, sometimes your children if they're far away in another state, pero estaban vivos. but you were alive. Pero Job tuvo que soportar But el Job- que sus hijos también que habían perecido. But Job also had to endure that his children were all dead, Y su esposa and his wife le dijo, maldice a tu Dios y muérete. told him, curse your God and die. ¿Cuántas personas te han dicho, y ese es el Dios que tú le sirves? How many people have told you, is that the God you serve? Y para eso tú has sido fiel. And that's why you were faithful? Y ahora estás enferma. And now you're sick, Y perdiste el and you trabajo. lost your job, Te han maltratado. they treated you horribly, Tus hijos no te your respetan. children don't respect you, No tienes you finanzas. don't have no financial status. Pero guess what? Well, pero ¿Adivina qué? adivina qué. No adivine, mi hermano. No, Lo cierto del caso fue que en medio del proceso y en medio del dolor, tanto físico como emocional, Job pudo mantenerse firme a lo que Dios le the había more important dado thing that is that in the process of all the pain and all the emotional pain, physical pain, Job could be faithful in his process. Y en medio de ese proceso, And in the middle of that process, aun cuando no lo vemos, Job es fortalecido. even when we don't see it, Job is strengthened. Porque si no hubiese sido fortalecido, no hubiese durado. Because if he wasn't sustained, he wouldn't have been able to endure. ¿Cuántas veces usted ha dicho no puedo más? How many times have we said, I can't no more? Y todos los días dice no puedo más. And every day you say, I can't no more. Pero sobrevive el día. But you survive the day. Y el próximo día dice no puedo más. And the next day you say, I can't anymore. Pero sobrevive el día. But you still survive the Y day. el próximo no puedo más. And the next day, I can't no more. Y el próximo no tengo dinero, me van a botar. And the next day, I don't have any money. They're gonna throw me out. Pero Dios le suple. But God provides. Cada día
día Dios le va dando la fortaleza necesaria Every day, God gives you the para que strength usted necessary pueda so continuar that you can continue siendo fiel being para faithful. que al final del So día that at usted the pueda end of the ver day, la gloria de you Dios can see the manifiesta en glory su of God vida. manifested in your life. Pero solamente requiere que usted But sea all he fiel a wants you Dios to do y is be usted faithful to him. permanezca recibiendo, dispuesto And a then recibir la fortaleza que Dios le You quiere will then dar. receive the strength that God wants to give you. Porque a veces nos bloqueamos Sometimes we block ourselves out. y vienen a darnos palabras And people come to give us words. y Dios nos habla. And God talks to us. Pero aún así But just even so, decidimos voltear nuestras espaldas al we Señor turn our backs to God y se nos olvida and we forget que la gloria de Dios está allá that the y glory of no God is acá. over there and not over here. Porque si miramos hacia el frente Because y we nos look forward enfocamos and we focus en Dios, on God. exacto, en el blanco de nuestra soberana vocación. The white The blank of our sovereign vocation. of our sovereign location. Yeah, the blank of our Amen. sovereign location, Que es Cristo Jesús. which is Christ. Vamos a poder ver We will be able to see la gloria de Dios. the glory of God. Y muchas veces nos dicen, pero Dios tiene un propósito para lo que tú estás And pasando. many times people ask us, does God has a purpose for what you're going through? Y muchas veces son lo último que tú quieres escuchar. And that's the last thing you want to hear. Porque cumplir el propósito requiere trabajo. Because fulfilling the purpose, it takes work. Requiere que tú te esfuerces. It takes your own efforts. Pero yo quiero decirte en esta But I mañana, want to tell you in this morning, en esta tarde, in this evening, que no es tiempo de enfocarte en el propósito, that it's not time to focus on the purpose. es tiempo de enfocarte en la gloria de Dios. It's time to focus on the glory of God. Porque si te enfocas en el propósito, Because te if you focus cansa antes on de the tiempo. purpose, you're going to get tired before your Enfócate en la time. gloria de Dios y vas a Be poder focused on the pasar glory el of God, proceso and you're gonna sin start going darte through the cuenta process. que estás laborando para Dios, That you are sino working que estás for God. enfocado en hacer aquello que Dios te designó Not- para hacer, you're gonna que be vivir en su gloria. On what God wants you to do to in His glory. Santo, aleluya. Así le pasó a Job. That's what happened to Job. En medio de su proceso permaneció fiel. In the middle of his process, he remained faithful. Y más adelante en el capítulo 42, en el verso 10, And further, we see, a little bit forward, we see in the chapter 10, no, chapter 42, Oh. verse 10, chapter 42, verse 10, que todo le fue restaurado. that everything was restored. No simplemente fue restaurado, sino que fue duplicado. It wasn't simply restored, but multiplied. Job dijo en un instante, Jehová dio, Jehová quitó. Job said Sea in el one nombre instance, de Dios bendito. God give it, God take it away. Blessed be the name of the Lord. Estamos nosotros diciendo Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Dios bendito. Are we saying, God give it, God take it, blessed be the name of the Lord? Job estaba enfocado Job was focused, y vio la gloria de Dios and he seen the glory of God manifestarse en su vida, manifested in his life, en su familia in his family, y en sus bienes. and in all his goods. Aleluya. Yo estoy casi segura que siendo un hombre fiel a Dios en medio de su sufrimiento, I'm almost sure that being a faithful man in the midst of his suffering, más adelante, cuando todo le fue restaurado, Later on, también permaneció when fiel. everything was restored, he also remained faithful. Dice la palabra, en lo poco me fuiste fiel The word y en lo says, mucho te pondré. in the little you were faithful, in much I will place you. Eso quiere Dios hacer contigo. That's what God En wants to medio do de with esta you. crisis tú has In the sido middle of the fiel crisis, y you en were lo faithful. mucho Dios te va a poner. And great things God is going to place you. Dios te va a poner God is gonna frente place a su trono, a in la front of his diestra, throne. porque somos coherederos con Cristo Jesús que We are murió en la co-heirs cruz. with Christ that died on the cross. Tenemos que enfocarnos en el We have to premio, focus on the prize, no en el trabajo, not in the work, no en el dolor, not in the pain, no en el sufrimiento, not in the suffering, sino en lo que hemos sido realmente designados a in hacer. what we were really designed to do. Or Alabar santo, santo, to santo. worship, glory, 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 holy, 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 Y disfrutar de la presencia del Padre. and enjoy the presence of the Lord. Amén. Amen. Hablemos de Ruth. We talk about Ruth. Todos conocemos a Ruth. Everyone knows Ruth, Una mujer hermosa, dice la palabra, muy de buen aspecto. a beautiful woman.
The word says she was very beautiful to look at. Ella se casó con este hombre, She got married with his man, pero su esposo murió. but her husband died. Eso es un dolor intenso. That's an intense pain. Dígame a mí cuando vio al pastor de cabeza en el piso. Tell me when I see the pastor heels up. Mi hermano, duele. It's painful. Duele ver a alguien que uno ama. It's painful to sufrir. see somebody that we love suffer. Ahora no solamente muere su esposo, sino que muere su cuñado, Now, not only does her husband die, su suegro. her brother-in-law, her father-in-law, Ahora lo que ella conocía como familia now everything she knew as a family rompió. was destroyed, Se desintegró por completo. was disintegrated completely. ¿Usted se imagina perder a su esposo en estos tiempos? Could you imagine losing your husband in these times? ¿Usted pierde su estabilidad financiera? You lose your financial stability. Queda como quien dice desamparado. You are left, like they say, helpless. Queda sola, Alone. triste. Sad. Queda con una suegra que está completamente desbaratada, por decirlo así, desbaratada. You're left with a mother-in-law who is, let's say, Just destroyed, broken, completely. Completely broken. That completamente Rota. rota. Perdió a su esposo, perdió a sus 2 hijos. She lost her husband. She lost her two sons, Y ahora tiene a 2 yernas and now she has 2 daughter-in-laws que realmente no son de su tierra, that in all reality are not from her land, que no sirven a su mismo Dios. that don't serve the same God. Por lo tanto, esta mujer le dice a Ruth, But even though this woman tells Ruth, regrésate a tu tierra y vete con tu gente. return to your land and go back with your people. O sea, soy viuda, In other words, I am a widow. no tengo I finanzas, don't have no me quedé en financial. la calle I'm in the streets, y ahora estoy siendo rechazada and now I'm being rejected por mi suegra. Porque no tiene nada que by my ofrecerme. mother-in-law because she doesn't have nothing to offer me. Quizás su suegra no la quería rechazar, pero como somos humanos percibimos las cosas de una manera bien peculiar. Maybe her mother-in-law didn't want to reject her, but as we're humans, sometimes we choose we make peculiar decisions. Lo recibimos, we receive it in a peculiar way. We receive it in a peculiar way. Por lo tanto, ella pensó quizás que había sido rechazada, And maybe she thought she was being rejected, pero ella permaneció fiel. but Ella she still decidió remained faithful. She still quedarse decided con ella. to stay with her. Le dijo, a donde tú vayas, yo voy. She says, wherever you go, I will go. Donde al Dios que tú adores, yo serviré. The God that you serve, I will serve. O sea, no importó el dolor, no importó el sacrificio, no importó el In sufrimiento. other words, it didn't matter her pain, it didn't matter her sacrifice or her suffering. Ella decidió servirle a Dios al Dios que ella entendía que iba a devolverle lo que ella merecía o quizás ella deseaba. She still chose to follow the Lord, who would return everything that she had lost and everything she desired. Ahora ella se fue con una mujer que deseó que le llamaran Mara. Now she's with a woman that decided that she wanted to be called Mara. Angustia, tristeza, dolor. Means bitterness, pain, suffering. ¿Usted escogería el camino del dolor, de la angustia y del sufrimiento? Would you take the path of anguish, pain, suffering, ¿Por seguir ese Dios? to follow that God? ¿O usted decidiría volver a casa donde las cosas iban a ser más Or fáciles? would you decide to go back home where things are going to be a little bit easier? Ruth escogió el dolor de tristeza, Ruth chose dolor, the pain
of sadness, the y pain, amargura, and bitterness, pero permaneció fiel. but she remained faithful. Y cuando hizo todo aquello que le fue indicado, And when she did everything that was asked of her, ella pudo ver la gloria de Dios en su vida. she could see the glory of God in Su her vida life. fue restaurada a lo que una vez fue y mucho más. Recibió finanzas, Way more recibió than un what esposo, recibió familia, recibió She received a aceptación. family, exception. She received finances, great finances, Porque ella se enfocó because she focused en on, lo que se tenía que enfocar y no en el camino angosto. on what she had to focus on and not the wide path. Porque el mundo nos dice, pero ¿para qué pasar ese trabajo si aquí estamos todo bien? Because the world tells us, why should we go through all that work? Porque a los We're jóvenes good el here. mundo le dice, ¿para qué estar en la iglesia y no tener dinero? The Vente, youth- vamos para el punto. To the youth of the church, they say, why are you in church? Why you're not making any money over there? Let's go to the drug to the corner and sell drugs. ¿Por qué quedarte con una si aquí puedes tener a tres? Why would you want to be here with one when you could be out there and have three? Pero los jóvenes de esta casa han decidido enfocarse en Dios. The youth of this house Han has decidido decided servir al to follow Señor. God, to Han serve God. decidido dedicar They su have vida a Dios decided to dedicate their life to porque God. entienden que no es el trabajo y They el understand sufrimiento, that it's not the work and the pain. que no es el propósito, It's sino not es the la purpose. gloria de Dios It's not, en it's the ellos ha de glory of God manifestarse. in them to liberate Y themselves. yo creo que los jóvenes de esta I casa believe that the van a youth of ver this la house gloria de Dios. are gonna see the glory of Yo God. creo que nosotros vamos a I ver la believe that gloria de we're Dios going to see manifiesta the en glory los of jóvenes God de esta casa. manifested in the youth of this church. Yo creo que como iglesia podemos I believe escoger As a church, we can choose cumplir nuestro propósito to fulfill our purpose porque queremos ver la gloria de because we Dios. want to see the glory of God. Yo quiero ver la gloria de Dios. I want to see the glory of God. Yo quiero ver la gloria de Dios, no a mi alrededor, sino manifiesta en mi vida. I want to see the glory of God. Porque not no, only la in gloria de Dios no va a around estar a me, nuestro but in my alrededor, life. sino que va a ser manifiesta en nuestras vidas. The No glory es of God por is not fuera, going to be sino es en manifested nosotros. around in our exterior, but not in our but if not in our interior. Si Jesús lo pudo sufrir, If yo Jesus también could lo suffer puedo it, sufrir. I can also Si suffer. Job lo perdió todo y If se Job permaneció lost it fiel, all and he yo was puedo faithful, perderlo todo y I can also permanecer lose it all fiel. and remain faithful. Si Job If Job decidió decided seguir a Dios, no follow importando God, las circunstancias, no matter the y cuántos circumstance, años pasó en esa How many circunstancia, years did he pass through that circumstance? yo puedo soportar un mes, 2 meses, un año, I can 2 años, support 3 años, to go porque yo through sé que al 1 final month, del 2 months, camino voy a ver la 1 gloria year, de 2 Dios. years. Yo sé que And no I can importa see the glory of cuánta God. gente me I know traicione, como los that hermanos that de I see José le traicionaron. If people betray me, like the brothers of Joseph who betrayed him, Yo sé que hay uno que nunca me va a I know there's traicionar. one that will never Yo betray me. sé que hay uno que nunca va a I levantar know there's calumnias, one that's never gonna Yo sé que hay lift up una rumors. que nunca va a decir que yo iba a abusar de I él. know there's one that will never say that I abused of him. So, yo sé I que know. mi meta es my goal enfocarme en la gloria de Dios. Is to be focused on the glory of Mi God. meta no puede ser enfocarme en mi My hermana. goal cannot be to Mi be meta no focused puede on ser my enfocarme en mi sister. trabajo. My goal is not to be focused on my Mi job. meta no puede ser yo lo quiero fácil. My goal cannot be I focus on the easy. Mi meta tiene que ser My goal has ver to la be gloria de Dios To manifiesta en mi see the vida. glory of God manifest in my life. Qué lindo Dios. Decía mi hermano Maicial ahorita, My brother porque Marcial told todas me las told cosas earlier, obran para bien, all para things aquellos, work for good for those who, la parte que se nos olvida, the part that we forget, que son llamados that are called Su propósito. conforme a su propósito. conforming to His purpose. Todo obra para bien. Everything works for the Perdiste good. tu trabajo, You todo lost your obra para job. Everything bien. works for the good. Se te fue el esposo, Your todo husband va a left. obrar para Everything will bien. work for the good. Yo no estoy diciendo que apoyo el divorcio, pero I'm not si Dios saying permite that que I suceden cosas es porque Dios Divorce, tiene algo divorce. mejor para tu But I vida. believe that if something happens, Si tú estás that God siendo has something maltratada, better for your si tú life. estás
estás siendo abusada, You're being Dios no te mistreated. diseñó para You're ser being abused. maltratada o ser God didn't abusada. design you to be Dios te abused. diseñó para ver la gloria God de Dios en designed tu you vida. to see the Cuando glory tú of God estás in your sufriendo, life. When no you are ves la suffering, gloria de Dios. Tú ves la gloria you'll de see- Dios cuando You permaneces will see fiel a the Dios. glory of God. You'll see the glory of God when you remain in His faith, in faith in the Lord. Amen. Dios tiene propósitos con su vida, mi hermano. God has a Eso es purpose cierto. with your Y lives, aunque en brother. eso no me he enfocado, yo quiero decirte que ese And- propósito es lo que te va a llevar a ver la gloria de Dios. And even though you focused on that, I want to tell you that focus is going to bring you to the glory of God. Ahora, es interesante ver Now it's interesting to see que muchas veces estos dolores los pasamos that sometimes these pains we go through por decisiones que tomamos incorrectas. for the mistakes and the decisions that we make that are incorrect. Yes. Pero aún en medio de estas decisiones, But even in those decisions, Dios permanece fiel. God remains faithful. Dios permanece fiel. God remains faithful. Ahora, cuando como quiera sucede algo y no es porque tú hiciste algo, así como quizás dijo Job o dijo José, Now when something happens and a ver, now it's my brother, sorry. you lost me too. when this happens, Cuando estas cosas pasan, aun cuando tú no has tomado una mala decisión, and when these things happen, even when you don't make a bad decision, aún así even with Dios that, permanece fiel. God remains faithful. Las cosas suceden These things occur, Gracias, Jesús. Aleluya. y en medio de estas situaciones, and in the middle of these situations, tú estás siendo fortalecido. you are being strengthened. En medio de este dolor, tú estás siendo In the middle fortalecido. of this pain, you are being strengthened. En medio de tener falta de finanzas, tú estás In siendo the middle fortalecido. of not having enough money in your finances, En you are being medio de haber strengthened. sido rechazado In the por middle tus hijos, por tu Of esposo, being rejected by your children, by your husband, yo quiero decirte I want to tell you que Jesús hizo varias cosas that Jesus did antes de various poder retornar a su estado de gloria. before he could return to a state of glory. Jesús clamó. Amen. Jesus called out. Jesús clamó. He cried out, Eli, Eli, lama sabactani. Eli, Eli, lama sabachthani. ¿Por qué me has abandonado? Why hast thou forsaken me? Pero él no permaneció en ese estado de queja ni de clamor. But he didn't stay in that state of complaining and calling out. Él se levantó, cobró fuerzas He got up, he obtained strength, y se enfocó en lo que él venía a hacer. and he focused on what he came to do. Él venía a darle vida y vida en abundancia He came a to give usted life and y a life mí. in abundance. Él venía a darle vida eterna. He came to give you eternal life. Su dolor era pain. por un propósito It específico. was for a specific Su purpose. dolor tiene un propósito específico. His pain Su has sufrimiento a tiene specific un purpose. propósito y Your es ver la suffering gloria de has Dios a specific y purpose, retornar and a see su the estado glory of inicial God, para to el return cual usted ha to the sido state diseñado. of glory that you were designed in. Pero usted sabe qué hizo Jesús también al final, But you know what Jesus did? entre Also sus did in the 7 end? palabras: In his 7 words, Padre, perdónalos porque no saben Father, lo que hacen. forgive them because they know not what they do. Yo no sé quién te ha herido o por qué estás sufriendo, I don't know who has hurt you or why you are suffering, pero hasta que no sueltes but until you let go of that pain, ese yes, of the dolor, Lord, of that pain, hasta que tú no sueltes Until- esa traición, until you let go of that betrayal, no vas a poder ver la gloria de you're Dios not going to be able to manifiesta en see tu the vida. glory of God manifested in your life. Qué lindo Dios, mi Señor. Hallelujah. Permite que Dios te fortalezca, Permit God Permite. to strengthen you. que Dios te dé la palabra necesaria Permit that God gives you the necessary words para seguir hacia adelante so that you can move forward y decir: and say, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Father, forgive them, for they not know what they do.
Porque a través de ese perdón usted va a ser libre. Because within that forgiveness, you're going to be free. Y cuando usted es libre, And when you are free, así como lo fue Jesús, just like Jesus was, usted va a ver la gloria de Dios you're going to see manifiesta. the glory of God manifested in your life. Echa a un lado el dolor, Put to the side pain. echa a un lado el sufrimiento. Put to the side suffering. Permanezca fiel Remain faithful y enfóquese and focus en la gloria de Dios que ha de manifestarse en su vida. in the glory of God that's going to be manifested in your life. Y yo le aseguro And I assure you que el propósito that the purpose para el cual usted ha sido llamado that you were called for va a ser cumplido. is going to be fulfilled. Si Dios y Jesús lo padeció por nosotros en la carne, If- nosotros mismos If God, Jesus, suffered for us in the flesh, we lo podemos padecer. can suffer it. Si Él lo superó, nosotros también. If He went through it, Señor, we can aleluya. also go through it. Yo le aseguro a usted I assure you que los pensamientos que Dios tiene para usted son pensamientos de bien. that Y no de mal. the thoughts that God has for you are for good and not bad and not evil. Que lo que usted está pasando hoy That what you're going through today no se compara doesn't a la compare gloria venidera que usted glory ha de to manifestar. come Póngase sobre sus pies. and manifested. Bendito Dios. Be on- Gloria a Dios. Stand on our feet. Padre, te adoro, Jesús. Te adoro, te bendigo, Dios. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu fidelidad, Dios. Gracias porque padeciste en la cruz, Señor, para que yo pudiera entender, Señor, que por tu causa, Dios, Te adoramos. por tu causa, Dios, yo puedo superar cada obstáculo, cada dolor, cada sufrimiento, Señor, al que yo me pueda encontrar, Dios. Señor, que una vez yo acepte, Dios mío, cuál es mi meta, Señor, yo pueda entender, Dios mío, que el dolor y el sufrimiento se van a hacer pequeños, Dios, porque es que tu gloria es aún mayor. Aleluya. Padre, la gloria, Señor, en la que puedo vivir, Señor, eternamente, no se compara al dolor que yo pueda estar pasando en esta tierra, Dios. Gloria a Dios. Padre, que el dolor que mis hermanos puedan estar pasando, las dificultades que mis hermanos pueden estar sufriendo, Dios mío, las traiciones que han sentido, los rechazos que han sentido, Dios, no se comparan, Dios, a lo que tú tienes para su vida, Dios. Señor, no se comparan, Dios, Gracias, maestro. a aquel diseño perfecto, Dios, para el cual, Dios mío, hemos sido llamados y hemos sido creados, Dios, para poder estar en tu gloria, Señor, y decir: santo, santo, santo Dios. En un lugar donde ya no hay más sufrimiento, donde ya no hay más dolor, donde ya no hay, Señor, más traición, donde ya no hay, Dios mío, más rechazo. Señor, donde ya no hay dolencia en nuestros cuerpos, Dios. Gracias, Señor. Gracias por tu amor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú fuiste molido por nuestras rebeliones, Dios. Gracias, Señor, porque tú cumpliste, Señor. Tú cumpliste tu propósito, Señor, para que hoy nosotros podamos ser salvos, Dios. Para que hoy nosotros podamos, Señor, tener la oportunidad. Tener la oportunidad, Señor, de ver tu gloria manifiesta en nuestras vidas, Sí, Señor. Señor, glorifícate, Padre. Gracias por tu amor, Glorifícate, Jesús. Padre. Oh, gloria, gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre, Jesús. Santo eres. Tu dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntarme ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación, y hasta dudé por instantes de tu compasión.
Qué lindo Dios, mi Señor. Gracias, Jesús.